Muy buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en esta jornada del Congreso de Derecho Procesal y hoy tengo el honor de presidir esta mesa de Derecho Arbitral, un espacio en el que abordaremos temas fundamentales relacionados con el arbitraje de inversión, su regulación, los desafíos probatorios y sus proyecciones internacionales. En el día de hoy contamos con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, a quienes agradezco profundamente por su presencia y generosidad académica. Vamos a comenzar con la primera intervención, sin antes que se me pase explicarle pues, a los expositores que tenemos 20 minutos para hacer nuestra exposición. Cuando estemos a escaso un minuto de finalizar, yo penosamente los tendré que interrumpir para que recojan la última idea y cerremos por respeto pues, al tiempo de los demás expositores que nos siguen. La primera intervención, vamos a comenzar con un abogado con más de 25 años de experiencia en arbitraje comercial e internacional. Ha representado a la República de Panamá en más de 10 arbitrajes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial y ha actuado como árbitro y abogado bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, CECAP, y la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Derecho Mercantil Internacional. Ha actuado como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en materia de arbitraje de inversiones y ha presidido el capítulo panameño del Club Español de Arbitraje. Es autor y docente en materia de arbitraje y métodos alternos de solución de conflictos. Hoy, con el tema el arbitraje de inversión y sus implicaciones en Panamá. Con ustedes el licenciado Miguel Ángel Claré González Revilla. Muchas gracias. Veo que mencionaron arbitraje y el salón como que se despejó. Así que estamos lo que somos y somos los que estamos. El Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, a través de Zamorano, el magistrado Zamorano, insistentemente quiere que hable y hable de arbitraje. Así que lo que vamos a hacer en estos breves 20 minutos es motivarlos a que, si bien este es el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, el arbitraje no deja de ser un procedimiento. El arbitraje también es derecho procesal. Claro, es un arbitraje o un proceso totalmente distinto. ¿Y qué pasa? Que este arbitraje se debe ver desde distintas ópticas, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista del Estado, porque hay distintos tipos de arbitraje. Por ejemplo, desde el derecho internacional público, los que están en la universidad y los estudiantes que están aquí, los que pasamos por la universidad, todos esos conflictos entre Estado y Estado que se resuelven mediante las relaciones exteriores, eso es un tipo de arbitraje especial, que el Estado puede estar inmerso. Hay otro tipo de arbitraje internacional entre Estado y Estado, que son los que vienen del libre comercio, todo lo que es la libre transferencia de bienes y capitales, todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio, los tratados de libre comercio, que también pueden suscitar arbitrajes entre Estados. Ese es otro tipo de arbitraje. El que más se conoce o el que más nosotros los procesalistas vemos es el denominado arbitraje contractual o arbitraje llamado comúnmente como arbitraje comercial, que es el arbitraje que se inserta en un contrato, ya sea, en este caso, como lo tengo en la Filipina, entre un Estado o un particular, o puede ser entre particulares. Pero ¿qué pasa? Hoy vamos a hablar de un arbitraje muy específico, que es el arbitraje de inversiones, donde un inversionista, es decir, una persona natural o jurídica de un Estado extranjero, puede demandar a un Estado en unas ciertas condiciones específicas, ya sea porque ha negociado un tratado de libre comercio, un acuerdo de promoción y protección recíproca de las inversiones o un tratado bilateral de inversión. Es así como uno nace o llega a un arbitraje de inversiones, que es el que vamos a ver en el día de hoy, y nos vamos a enfocar en este tipo de arbitraje de inversiones. Y se preguntarán,
¿Cuál es la diferencia entre el arbitraje contractual o el arbitraje comercial del arbitraje de inversiones? Es muy simple. Y se los voy a poner desde el punto de vista del Estado para que sea mucho más simple todavía. En el arbitraje contractual o el arbitraje comercial, donde el Estado firma una cláusula compromisoria con cualquier persona dentro para la ejecución de un proyecto, el fundamento del arbitraje es el incumplimiento de las obligaciones contractuales, en todo caso, contraídas por el Estado. Ese es el fundamento, eso es lo que motiva el arbitraje. ¿Y qué se aplica? Según la ley 22 se aplica la ley panameña. La ley aplicable a la ley panameña, la ley 22 fue recientemente modificada y estableció de que en la contratación pública panameña, donde el Estado va a firmar una cláusula compromisoria, tiene que poner ley panameña, idioma español y sede Panamá. O sea que vas a aplicar derecho administrativo, la ley 22, contrataciones públicas, y supletoriamente vas a aplicar todo lo que tiene que ver con el derecho civil, el derecho mercantil, según sea el caso. Y las decisiones de los órganos jurisdiccionales, incluyendo el órgano judicial sobre todo, tienen efectos dentro del arbitraje. Las decisiones pueden ser revocadas por la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Cuarta por un recurso de anulación. O sea que las decisiones que se tomen en este arbitraje contractual van a una instancia superior en Panamá que pueden ser revocadas por la Corte. Eso es el arbitraje comercial contractual que la mayoría conocemos y que aplicamos. ¿Qué pasa? ¿Qué es el arbitraje de inversiones? El arbitraje de inversiones es otro animal. Se llama arbitraje, perfecto, pero el fundamento ya no estamos hablando de incumplimiento de obligaciones del Estado, no. Estamos hablando la violación sobre estándares de protección dentro de un tratado de inversión o de un tratado o acuerdo de inversión. Vamos a ver más adelante cuáles son estos estándares de protecciones, como por ejemplo la no discriminación, trato justo y equitativo, la expropiación sin indemnización y demás. Y lo interesante del arbitraje de inversión es que las decisiones, a diferencia del otro, las decisiones de los órganos jurisdiccionales, llamémosle órgano ejecutivo, órgano legislativo y órgano judicial, pueden tener incidencias en el sentido de que pueden ser generadoras de arbitrajes de inversión. Que eso es lo que la mayoría de las personas no termina de comprender como una decisión de la Corte o una incorporación de una ley, como por ejemplo pasó recientemente, puede llevar a Panamá a una demanda de arbitraje de inversiones. Es que estamos hablando de peras y manzanas. Estamos hablando de estándares de protección que Panamá previamente ha negociado con una serie de estados, no es con todos, con una serie de estados, y además pertenecemos al Centro Internacional de Arbitraje, de resolución de disputas de arbitraje de inversiones. El primer, para historia, el primer tratado bilateral de inversiones fue la República Federal de Alemania y Pakistán. Para poder ir, y repito, para poder ir a un arbitraje de inversiones tiene que estar un instrumento, ya sea un tratado bilateral de inversiones, un acuerdo de promoción o protección de recíproca de inversiones, un tratado de libre comercio, o el TPC, Tratado de Promoción Comercial, que así se le llama al de Estados Unidos, o también en los acuerdos multilaterales como se está negociando la entrada de Panamá al Mercosur. Todos esos tienen su capítulo de promoción de arbitraje de inversión o protegen directamente la inversión extranjera dentro de un estado. En este caso me voy a referir al estado de Panamá. Panamá no fue signatario del CIADI hasta el año 96, que básicamente vamos a hablar claro que fue una imposición para poder entrar al OMC. Nosotros teníamos que ser parte del CIADI y una serie de otra serie de acuerdos internacionales. ¿Okay? Entonces preguntan, pero si no hay una cláusula arbitral, ¿cómo vas a ir a un arbitraje de inversiones? Es que el consentimiento ya está dado. El consentimiento está dado es con la negociación de ese tratado de protección de inversiones, tratado de libre comercio o APRI debidamente. ¿Y cuáles son las partes involucradas? Generalmente es un Estado y un inversionista.
Un inversionista panameño, por ejemplo, no puede mandar al Estado de Panamá en un arbitraje de inversiones, porque esto solamente protege a inversionistas extranjeros que hacen inversiones en Panamá y que los estados previamente han celebrado, ya sea un tratado de promoción comercial, un tratado bilateral de protección o un acuerdo de promoción y de recíprocas de las inversiones. Entonces, ¿y qué es lo que se busca? O sea, ¿cuál es el ratio en materia de este sentido? Es, uno, que exista una inversión, que haya existido una inversión. ¿Y qué es una inversión? Va a depender de cada tratado. Todos los tratados son distintos. Así que cada vez que hay un arbitraje de inversiones, primero hay que ver la categoría del inversionista, definir si es un inversionista, y dos, si realmente se realizó una inversión. Y lo más importante es que si entra dentro de la definición de inversión, dentro de ese respectivo tratado, que esa inversión sea legal. Esta es simplemente para mostrarles las estadísticas del CIADI del 72 al 2024. Ven cómo han ido evolucionando, asimismo seguirán evolucionando los procesos de arbitraje de inversión. Aquí tenemos no solamente los procesos de arbitraje de inversión ante el CIADI, sino también los que están por el mecanismo complementario, así como también hay conciliaciones que se dan al nivel del CIADI, que están contempladas acá, que son las amarillitas que ustedes ven ahí que dentro de la gráfica, que espero que puedan compartirla con todos ustedes, porque esa era la idea, compartir esto con ustedes. Y adicional al CIADI, tenemos la Corte Permanente de Arbitraje. Y dice, ¿pero qué tiene que ver la Corte Permanente de Arbitraje con arbitraje de inversiones? Si la Corte Permanente de Arbitraje la crearon para resolver conflictos entre Estados. Y es la verdad, para eso se creó la Corte Permanente de Arbitraje. Pero es que la Corte Permanente de Arbitraje sirve como organismo de administración de casos en materia de arbitraje de inversiones. Si bien no vamos a usar las reglas de la CPA para resolver una controversia, sino va a ser un arbitraje ad hoc bajo las reglas del CENUDMI. Ojo, hay que estar claro, dependiendo cómo está redactado cada tratado, te establece cuáles son las etapas, te establecen cuáles son las vías. Generalmente ponen primero es el CIADI, después un arbitraje ad hoc, ya sea por un citral. Hay algunos tratados viejos que dicen o cualquiera vía que escoja el inversionista, ya son muy pocos, que existen gracias a Dios con esa cláusula abierta, porque era un desastre desde el punto de vista estatal. Y la Corte Permanente de Arbitraje sirve como administradora de estos procesos de arbitraje de inversiones. ¿Cuál es la situación actual de Panamá? Panamá, en arbitraje de inversiones a la fecha, registrados ha tenido 25 casos, de los cuales 11 están pendientes, 14 están concluidos, de los cuales solamente hemos perdido uno, y casualmente fue en materia de arbitraje, en arbitraje de minería. Y de estos casos hay 4 de los que están pendientes, de esos 11, 4 están pendientes y 3 de los cuales son de minería, que ya saben por qué están esos 3 casos de arbitraje de minería suspendidos. Huelga hablar del tema, ¿no? Entonces, esta es una gráfica para demostrar que el arbitraje de inversión, lastimosamente, en Panamá llegó para quedarse. Entonces, para crear una ayuda, o llamémoslo así, hay lo que se llama el cooling off period, lo que es que antes de ir al arbitraje tú tienes que anunciarlo. Entonces tú lo anuncias con 3 o 6 meses de anticipación dependiendo del tipo de tratado que negociaste. Entonces, como Panamá, como vieron en la estadística, se han incrementado los arbitrajes de inversiones, se decidió crear la Oficina de Arbitraje de Inversiones en el MEF como un mecanismo de respuesta y coordinación estatal inicial. ¿Qué pasa o qué pasaba antes de la creación de esta oficina? En el caso de Nations, por ejemplo, en el caso de Nations, que fue el primer caso que tuvo Panamá, notificaron al Ministerio de Economía y Finanzas
y de repente se descubren que tiene un proceso arbitral ante el CIADI y que hay que ir corriendo, y los 6 meses que tenían para negociar o cooling off period o para prepararnos, o sea, para que el Estado panameño se preparara para ese arbitraje, se perdieron. Y así pasó hasta la creación de la Oficina de Arbitraje de Inversiones en el MEF recientemente. Esos 3 o 6 meses que se tienen en cada tratado son cruciales para que la institución estatal encargada de preservar o de ayudar, dependiendo de cada estado tiene su fórmula. Aquí creamos, la idea fue hacerlo en el MEF. ¿Por qué? Porque teníamos al Ministerio de Relaciones Exteriores negociando tratados bilaterales de inversiones y teníamos al Ministerio de Comercio e Industrias negociando tratados de libre comercio. Entonces teníamos 2 cabezas, era bicéfalo. Entonces, ¿quién se encarga? Relaciones Exteriores lo quería, Comercio lo quería, le dijeron, ¿sabes qué? No, es el MEF. ¿Por qué? Porque en el MEF es el que paga, el MEF es el que contrata a los abogados, el ministro del MEF es gobernador por derecho propio del Banco Mundial. Y el CIADI es un organismo del Banco Mundial. Por lo tanto, lo más lógico, llamémoslo así, lo más lógico de donde esta oficina debería estar era en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Para qué? Para exactamente eso, aprovechar esos 3 o 6 meses que tenemos para empezar a armar el proceso, para poder buscar en cada una de las instituciones que pudieron haber violado los estándares de protección y estar preparados, ya que de ahí, ya sea, se maneja internamente la oficina, si tiene la capacidad. La oficina ha manejado casos o manejó casos cuando yo estaba ahí, 2 casos que fueron resueltos satisfactoriamente sin la necesidad de contratar abogados externos. Al final, las partes, el inversionista desistió viendo de que el Estado tiene una posición dominante. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera existido esta oficina? Presentan el arbitraje de inversión. O sea que realmente ha sido útil o ha sido efectiva la creación de esta oficina, y lo importante es que creo que le están dando la importancia que se le merece y ojalá le dieran mayor participación o la pudiéramos elevar a ley. Tratamos de elevarlo a ley, ya vimos en la presentación pasada todo lo de lo constitucionalismo y cómo se maneja la parte política. No habían los votos en la Asamblea para una ley para crear esta oficina, así que simplemente se decidió, lastimosamente, crearse por una resolución, y lo bueno es que se está respetando esta resolución ministerial. Ojalá lo podamos elevar a decreto ejecutivo, preferiblemente fuera una ley, así como se creamos cuando estaba en el MISI, creamos la oficina del jefe negociador de los tratados, la hicimos por ley. Porque hay que darle una institucionalidad, porque estas decisiones de arbitraje de inversiones no son políticas, son decisiones que afectan directamente al Estado panameño, y por lo tanto fue la decisión primaria de no crear esta oficina en la Presidencia de la República. Porque la Presidencia de la República, ya vieron todo el presidencialismo, son decisiones que se toman desde otro punto de vista, desde otra óptica. Acá necesitamos, desde el punto de vista de arbitraje de inversiones, decisiones desde el punto de vista técnicas. ¿Cuáles son estos estándares de protección que tanto se hablan? Ya me quedan 3 minutos. Son, lastimosamente no tenemos tiempo para hablar de todos los casos y demás, pero son excelentes. Son trato nacional, trato mínimo, trato justo y equitativo, trato de nación más favorecida, protección y seguridades plenas o plenas protecciones, libre transferencia de fondos, y lo que la famosa expropiación directa o indirecta es sin compensación. Recordemos que cualquier Estado puede expropiar, pero tiene que haber una compensación para ello. Entonces, si algún órgano, escúcheme bien, algún órgano del Estado comete o viola alguno de estos estándares de protección de un tratado firmado por la República de Panamá con un otro Estado extranjero y afecta a ese inversionista extranjero, él tiene derecho a ir al arbitraje de inversiones a demandar a la República de Panamá, como hemos visto en estos 25 casos que tenemos. Entonces, la manera, ¿para qué se pacta? Para resolver las disputas.
ya vimos que hay un periodo de enfriamiento, de cooling off period o periodo de negociación. Antes de presentar el arbitraje hay que anunciárselo al Estado y dependiendo del tratado o el instrumento negociable, este periodo dura de 3 a 6 meses. La mayoría de los tratados bilaterales viejos tienen un periodo de 6 meses. Del Tratado de Promoción Comercial, si no me equivoco, para acá, incluyendo el de Corea y el de Canadá, no recuerdo otro, el periodo de negociación lo bajaron de 6 meses a 3 meses. Entonces, cada instrumento va a tener, 1, su definición de inversionista, 2, definición de qué es la inversión, y 3, el procedimiento a aplicar. Entonces, cada tratado va a tener cuál es el mecanismo aplicable a la resolución de conflictos. Generalmente, como les dije, primero las reglas del CIADI, después puede ser un ad hoc a través de las normas de un CITRAL, en este periodo, y la idea de este periodo no solamente es para que el Estado panameño se prepare, sino que se pueda dar mediación y conciliación durante estos 3 o 6 meses, incluyendo además la parte de salvaguardar los intereses del Estado. ¿Cuáles son las implicaciones para Panamá, ya para terminar? Son multifacéticas. Como les dije, el arbitraje de inversiones llegó para quedarse. Necesitamos el apoyo de todos, de todas y cada una de las instituciones gubernamentales y cada uno de los órganos jurisdiccionales de Panamá, tratar de no violentar los estándares de protección establecidos en las normas o en los tratados negociados. ¿Qué pasa? Esto nos da una vulnerabilidad económica y financiera. ¿Por qué? Porque nadie le gusta ser demandado en un arbitraje de inversiones. Es más, afecta el grado de inversión de Panamá tener arbitrajes de inversiones y afecta mucho más haber tenido un arbitraje de inversión y perderlo. A ese punto afecta la implicación de un arbitraje de inversiones. Por supuesto, un impacto a la soberanía, que es la parte que no se entiende, a la soberanía regulatoria, porque le pone límites al Estado lo que puede hacer. El Estado está acostumbrado de hacer lo que están acostumbrados en derecho administrativo, el imperio. En derecho de inversiones no, porque esas decisiones que se toman sin un fundamento jurídico y que violen un estándar de protección, entonces puede ser materia de arbitraje de inversiones por cualquier órgano del Estado. Se necesita, ya para terminar, son 2 puntitos, una necesidad de estrategia nacional. Ya se creó la Oficina de Arbitraje de Inversiones, se necesita ahora reforzarla, y vamos a tener grandes desafíos en el sector minero y ambiental, porque de los 25 casos que tenemos, 6 son de minería, o sea, el 25% de los casos casi son de minería, y no tenemos una regulación ambiental que nos ampare ante estos tratados de protección de inversiones. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Revisar todos los tratados bilaterales de protección de inversiones, los APRI y demás, cuando nos toque renegociar los tratados de libre comercio, que algunos ya se están acabando, incorporar 2 grandes cosas. 1, la posibilidad de reconvenir. ¿Por qué? Porque la reconvención, si no está en el tratado, no puedes reconvenir. O sea, el Estado, si la reconvención no está dentro de la posibilidad de reconvenir, como está redactado el tratado, no puedes reconvenir. Tiene que haber una redacción que te lo permita. Y segundo, protección de materia ambiental, que es un derecho constitucional, como vieron anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Claré. Vamos a pasar a la segunda intervención. Con más de 20 años de experiencia en la práctica del arbitraje internacional como abogado de parte, representando a estados de Europa y América Latina, empresas privadas y estatales, como experto legal y como árbitro, tanto en arbitrajes de inversión como arbitrajes comerciales internacionales, administrado por la CCI, la Corte Permanente de Arbitraje, el CIADI y el CECAP, es parte de la lista de árbitros del CIADI, del CIAC, del CECAP, del CESCON y de la Cámara de Comercio de Medellín. La Leaders League lo ha rankeado como árbitro excelente en la región de Centroamérica y Panamá. Fue parte del equipo que representó exitosamente a la Autoridad de Canal de Panamá en los multimillonarios arbitrajes CCI relacionados con la ampliación del canal.
También representó a la República de Panamá en el arbitraje Leopoldo Castillo versus Panamá, obteniendo un laudo que rechazó toda demanda. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la Universidad de Panamá en el 2001, el grado de maestría en Derecho Internacional Privado y maestría de Derecho Comparado y el título de doctor en Derecho de la Universidad Panthéon-Assas Sorbonne en el año 2010 y formó su práctica arbitral en firmas internacionales especializadas en arbitraje. Es profesor del doctorado en Derecho de la USMA en materias relacionadas con Derecho Internacional, Arbitraje y Litigios Internacionales y dicta el curso oral Advocacy en materia de arbitraje. Ha publicado libros y artículos sobre la materia, hoy con el tema la importancia de la designación de árbitros por el Estado y sus deberes en los arbitrajes de inversión. Con ustedes el doctor Carlos Arrue Montenegro. Buenos días, buenas tardes ya. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Quiero agradecer muy particularmente al Instituto Colombo Panameño, en la persona del doctor Abel Zamorano, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes en la tarde de hoy. El tema que me ha tocado tratar es un tema que no ha sido realmente elegido por mí, me lo propusieron. Es un tema que va a implicar un esfuerzo particular por parte de mi persona, digamos que trata de un tema muy específico del arbitraje, probablemente muy crucial, que es la constitución del tribunal arbitral, porque finalmente estamos hablando de eso, pero no me permitiría hacer un ejercicio que probablemente sería más bien para el próximo año, hacer un parangón entre el proceso judicial y la práctica internacional del arbitraje y hasta cierto punto poner a prueba esta enigmática práctica que no está codificada, sino que resulta de una práctica, un uso que se ha dado como se originó el common law, la práctica judicial del common law, así se originó la práctica judicial del arbitraje internacional, y contraponerla frente a las ideas de Carneluti, Chiovenda, Davis Echandía, Jaime Guasp o aquí en Panamá Jorge Fábrega, para ver en qué medida estos conceptos se relacionan, se encuentran o se estrellan. Pero lo que me toca a mí el día de hoy es un poco más modesto. Voy a hablar entonces de la importancia de la designación de árbitros por el Estado y los deberes del árbitro en los arbitrajes de inversión. Antes que nada, quisiera decir un tema para tratar los dos temas por separado. Yo generalmente cuando hago una disertación que tiene dos temas separados, no trato por un lado un tema y por el otro tema, porque al final estoy desconectando los dos temas y la idea es buscar una influencia entre ambos temas. Eso sería, digamos, para mí una ponencia científica sobre el tema. Sin embargo, lo voy a explicar posteriormente, no puedo hacer una mezcla entre deberes de árbitro y la designación de árbitros, y voy a explicar con posterioridad por qué. Antes de eso, quiero conceptualizar sobre el tema de lo que es la designación de árbitros. La designación de árbitros es probablemente uno de los temas más importantes que existe al principio de un proceso arbitral. Se trata simplemente, señoras y señores, de la persona que va a decidir el litigio, la persona que va a participar en la decisión del litigio. Obviamente, cuando se trata de un tribunal de 3 miembros, estamos hablando de la decisión de un tercio, por decirlo así, hasta cierto punto, porque finalmente el presidente es el que podría decidir incluso en contra de la participación de ambos según ciertos reglamentos. Es decir, 2 coárbitros que digan A y un presidente que diga B, el presidente impone su decisión. Es el principio general que se sigue en materia de arbitraje. No ocurre frecuentemente, tengo que decirlo, pero es un concepto. Cuando se trata de un tribunal de 3 miembros, como el proceso arbitral es organizado por las partes, se establece este derecho que tienen las partes de participar en la constitución del tribunal. ¿Cómo lo hacen? Bueno,
el demandante designa un árbitro, el demandado designa un árbitro, y luego entonces, según el reglamento, la institución designa al tercero, que es el presidente, o los dos coárbitros se ponen de acuerdo para designar al presidente del tribunal. Y cuando es un árbitro único, también se busca un mecanismo neutro en donde no una parte va a someter a la otra sobre quién es el árbitro. Va a ser siempre un sistema neutro. Pero lo que sí va a ser importante es la definición sobre quién es esa persona que la parte demandante o la parte demandada va a designar como árbitro, porque eso va a definir parte de lo que son las deliberaciones de esa decisión y van a definir también parte de lo que sería la designación del presidente del tribunal, porque estoy designando una persona que tiene el potencial de participar en la designación del presidente del tribunal, el hombre a convencer. Y por esa razón, en la práctica, la designación de un árbitro implica un proceso bastante profundo de diligencia debida a efectos de buscar el perfil que mejor se adapte al caso concreto que se está defendiendo. Y eso implica un trabajo bastante importante buscando nombres para ver quién puede ser el árbitro. Eso de forma general. En cuanto a los deberes de los árbitros, que es el segundo componente de esta ponencia, de forma general, pues la misión fundamental que tiene un tribunal arbitral es la de decidir el caso. Es decir, decidir de conformidad con el derecho aplicable, si acaso no es un arbitraje en equidad, y respetar las reglas del procedimiento que él tiene el poder de establecer en caso de que no haya acuerdo en contrario de parte, y con una regla que no es absoluta de crear procedimiento, porque tiene que hacerlo de forma eficaz y respetando el principio del contradictorio, es decir, el derecho de cada parte de poder presentar su caso y de ser oída. Entonces, fuera de estos deberes que son los principales del tribunal arbitral, constituye la misión del tribunal arbitral, también el árbitro tiene deberes que le son inherentes, el deber de ser imparcial e independiente. Ese deber de imparcialidad e independencia implica también una obligación de revelación. Es decir, el árbitro que está siendo designado para una causa tiene la obligación de ser independiente e imparcial y de revelar cualquier circunstancia que objetivamente podría dar dudas respecto de la independencia e imparcialidad del tribunal, de esa persona. Entonces, cualquier circunstancia, y en caso de duda, se recomienda al árbitro que revele, no si fuera, aunque sea por extrema cautela, cualquier circunstancia que pudiera generar un conflicto de intereses. Y esa obligación se mantiene, no es solamente al momento de la designación, si en el curso del arbitraje ocurre una circunstancia, él tiene también ese deber de revelarla, es una obligación continua. Entonces, estos son los dos componentes y a ambos les voy a mezclar el arbitraje de inversiones. Y ahí me viene inmediatamente un tema medio contraintuitivo. El título que me han dicho que desarrolle es contraintuitivo por la sencilla razón de que los deberes del tribunal arbitral son únicos, indistintamente de quién designó al árbitro, indistintamente de que se trate del presidente, indistintamente de que se trate de un arbitraje comercial o de un arbitraje de inversiones. Los deberes son los mismos, tienen que mantenerse imparcial, tienen que decidir el caso, tienen que revelar cualquier circunstancia que genere dudas. Y por otro lado, la importancia de la designación de los árbitros por el Estado realmente no va a cambiar si es el Estado o si es el demandante inversionista, va a ser la misma consideración. Entonces, desde ese punto de vista, la designación del árbitro per se no debe afectar la imparcialidad o la independencia del árbitro. Es decir, no existe en el arbitraje moderno la figura del árbitro de parte, el árbitro partisano, el árbitro que responde a los intereses de la parte que lo designa. Y si eso existiere, es una irregularidad
dentro de la constitución del tribunal que podría dar lugar a la anulación del laudo arbitral. El verdadero factor relevante que pudiera generar la discusión sobre lo que estoy exponiendo es en qué medida esos deberes del tribunal arbitral son implementados tomando en cuenta las características específicas del arbitraje de inversión. Y eso entonces nos lleva a tratar un poco de forma general lo que es el arbitraje de inversión, pero ya voy a hacer la economía de lo que ya se dijo, porque ya Miguel Ángel Clare me ayudó bastante. Básicamente el arbitraje de inversiones es un arbitraje de derecho internacional público, que se fundamenta estadísticamente en su mayoría en un tratado bilateral de inversión, en una regla, en un tratado internacional, libre comercio, etc., un tratado internacional. Ese arbitraje involucra, y la pretensión principal va a involucrar la responsabilidad internacional bajo el derecho internacional público de un Estado. La función del tribunal arbitral es entonces principalmente la de aplicar el derecho internacional. Y esto involucra decisiones sobre la responsabilidad internacional del Estado, generalmente cuantías importantes, la aplicación del derecho internacional público, la aplicación de las normas que regulan la actividad de inversión que se alega, minería, se dijo, puede ser también actividades reguladas, puede ser también el petróleo, puede ser concesiones de construcción, etcétera. Pero básicamente va a implicar también la aplicación de esas normas o la toma en consideración de esas normas como hecho. Y eso implica que es una decisión bastante importante la de definir quién es la persona que va a ser árbitro en un arbitraje de inversiones en forma particular, no es algo que se toma a la ligera. Y el objetivo que tengo entonces será el de hacer un análisis separado de la designación de los árbitros y de los deberes del árbitro bajo el esquema del arbitraje de inversión. Entonces vamos por el primer tema, que es la designación de árbitros. Ese tribunal se va a pronunciar sobre la responsabilidad internacional del Estado en un caso de alta cuantía y con repercusiones en otros casos, porque estamos hablando de casos en donde se repiten los estándares y hay muchos casos pendientes. Hablaba Miguel Ángel de 25 casos, todos van a aplicar los estándares que están en los tratados. Cada tratado es distinto, decía Miguel Ángel, estamos de acuerdo, pero establecen básicamente los mismos parámetros. Entonces hay una regla de expropiación, hay una regla de trato justo y equitativo, y todos esos elementos bajo el derecho internacional son generalmente analizados como en un solo conjunto. Y esto implica un análisis bastante puntual sobre si se viola o no, si Panamá viola o no tal estándar. Y cualquier solución en contra de Panamá puede tener repercusiones en otros arbitrajes. Es crucial que el Estado haga una debida diligencia a efectos de buscar un árbitro que mejor convenga al caso. Esa debida diligencia va a buscar que el Estado, que el árbitro cumpla con los deberes de independencia y de imparcialidad, en relación con las partes, con los abogados de parte, en relación con los expertos que se pretenden presentar en el arbitraje. Es necesario que el árbitro cuente con una sólida expertise jurídica y profesional en derecho internacional público, en interpretación de tratados y también tenga la capacidad de comprender el negocio objeto de la inversión. Un árbitro con buena reputación y antecedentes como árbitro académico o como abogado de parte en esta materia es bastante conveniente. Y cuando se trata del presidente, es necesario también que el árbitro cuente con una capacidad comprobada de gestión del caso, de que él pueda realmente resolver los temas difíciles que pueden presentarse y que conozca la práctica internacional del arbitraje.
Ahora aquí, en esta lámina, ustedes ven, esta es la única gráfica que puse allí, fue simplemente el símbolo de los cazafantasmas, ¿no? La cancelación o el negativo. Básicamente, aquí esto es bien importante. En primer lugar, un elemento específico de la designación por parte de los estados es que el estado es el segundo que designa. Primero designa el demandante y después el demandado. Y esto le da otro contorno a la designación por parte del estado porque tiene que hacerse también en contemplación del árbitro que fue designado por la parte demandante. Además de eso, para el estado es generalmente importante la designación de alguien que conozca mucho de derecho internacional público. Yo diría también lo es para el inversionista, pero más para el Estado, quien es el sujeto de derecho internacional público en ese arbitraje, el único que tiene esa categoría. Y aquí es importante no caer en la tentación del árbitro de parte. Primero que, como ya mencioné, se expone a la anulación. Segundo, que no es eficaz. Porque un árbitro de parte que es partisano, con el que una parte puede eventualmente hasta hablar diciendo, bueno, yo quisiera que tú votes a favor de mí, por eso te designo, por ponerte el caso más extremo, si eso se llega a saber, el caso está anulado, pero si no se sabe, por ponerlo así, un árbitro claramente partisano no va a participar muy bien dentro de las deliberaciones. Uno no está teniendo el 33% del voto. Simplemente ese árbitro va a quedar él mismo, se va a quedar aislado dentro de la dinámica que puede tener el tribunal arbitral. Lo que hay que tener es un tribunal que sepa, un tribunal con un coárbitro que entienda los argumentos de la parte. Bien, tengo 4 minutos para tratar de los deberes del árbitro. Ya expliqué, la misión principal del tribunal arbitral es la de decidir el caso que ha sido presentado en función de las pretensiones de las partes y las defensas de las partes. Aplicar correctamente el tratado a la luz del derecho internacional. Esto es aplicar la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, el artículo 30 de esa convención que establece las reglas de interpretación de los tratados. Esto es tener un conocimiento amplio de las reglas sobre responsabilidad de los estados, del borrador de artículos, la doctrina que exista sobre el tema. Hay que tener un conocimiento de derecho internacional público que es muy particular y tiene que tener la capacidad, bueno, tiene que llevar el arbitraje eficazmente. Y en relación con los deberes inherentes del árbitro, pues básicamente es lo mismo. Lo único que sí quiero resaltar es el tema que en materia de arbitraje, las reglas sobre recusación de jueces no son realmente las que se van a aplicar al tribunal arbitral. Las reglas de recusación obviamente pueden servir de modelo para entender lo que es un conflicto de interés, pero en el caso del árbitro, como no es un juez permanente, que no tiene funciones de abogado, sino que el árbitro también es abogado, también es consultor, también puede tener empresa, etcétera, uno tiene que tener una visión un poco más amplia de lo que es el conflicto de intereses entre un árbitro y las partes. Y desde ese punto de vista hay unas reglas que son las reglas de la IVA sobre conflicto de intereses, las guías IVA sobre conflicto de intereses en el arbitraje internacional que sirven de utilidad para esto. Bien, aquí hay un elemento que es fundamental en relación con los deberes y aquí vienen las situaciones irregulares que pueden ocurrir. Cuando el árbitro tiene conflictos de intereses, es decir, intereses personales o profesionales o financieros que afectan de forma efectiva, o sea, que tienen tal sustancialidad que afectan de forma efectiva su posibilidad de influir, su posibilidad de tener una decisión objetiva y que puede influir en su decisión, ahí entonces existe un conflicto de intereses. En caso de un conflicto de interés con esta sustancialidad, el árbitro quedaría excluido. Esto es diferente, y esto va a ocurrir mucho en el arbitraje de inversiones, al issue conflict. El issue conflict es cuando el árbitro en cuestión
tiene un posicionamiento, ya sea como en doctrina o porque ha escrito algún libro pensando en relación con qué es lo que es un inversionista, por ejemplo, o por ejemplo, qué es lo que significa trato justo y equitativo, o qué es una expropiación, entonces él ya tiene una concepción jurídica puramente legal previa de lo que es eso. Eso no es per se un conflicto de intereses. Pero en el arbitraje de inversiones, como son pocos los estándares, generalmente tiene mucho más peso un issue conflict que en un arbitraje comercial en donde los derechos aplicables son los derechos de muchos países. Pero cuando se trata de un arbitraje de inversión en donde hay un estándar de inversión, pues se le ha dado bastante peso al issue conflict, pero en general no es suficiente para sacar a un árbitro. Otro tema es el prejuzgamiento cuando hay una decisión previa del tribunal arbitral en relación con las mismas partes. Ahí sí, si hay una designación nueva, puede que eso sea suficiente para que él no pueda decidir el nuevo caso. Y un último tema ya para culminar es el tema del double hatting. Esto básicamente es cuando y eso en la materia de inversión es un tema actual muy peleado, muy debatido, cuando el árbitro tiene una práctica como árbitro y como abogado de partes, defendiendo estados o defendiendo inversionistas, y generalmente pues ha habido una discusión sobre si esa persona que actúa como árbitro y abogado de parte puede ser realmente árbitro, o si ya entonces él pierde la objetividad por la defensa de los intereses que defiende en otro caso. Y sobre eso ha habido mucho desarrollo. De forma general ha sido muy restringida la acepción del double hatting, que se asemeja mucho al conflicto de intereses, y si yo tengo que expresar mi oposición personal sobre la materia, tendría que decir que básicamente los problemas de la prohibición del double hatting es que se pierde la experticia y la especialización del tribunal arbitral, porque si yo estoy buscando un tribunal arbitral que resuelva y que conozca mucho de la materia que yo estoy tratando, si finalmente no puedo buscar a una persona que ha tenido libros, que ha tenido, que actúa como árbitro y como abogado de parte, al final quedo reduciendo la calidad de las personas que pueden participar como árbitro. Básicamente esa es la presentación, y bueno, me disculpo por los segundos extra que he tenido. Muchísimas gracias por tan significativa aportación, doctor. Vamos a continuar con la siguiente expositora, abogada con más de 20 años de experiencia en resolución de conflictos, posee estudios de Derecho Procesal, diplomado en Creación Literaria y diplomado en Diplomacia y Liderazgo. Es mediadora y conciliadora idónea, así como conciliadora en reorganización de empresas certificadas, ha sido negociadora y árbitro en un sinnúmero de procesos. Es vicepresidenta de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional Sección Panamá y es árbitro en la lista de árbitros de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Una mujer muy activa y valiosa para el arbitraje en Panamá. Hoy nos va a hablar sobre la actividad probatoria en el arbitraje de inversión. Con ustedes la licenciada Lisa McPherson. Lo de mujer valiosa en arbitraje no lo redacté yo. Quiero que eso quede claro, no lo había escuchado antes, pero muchas gracias por ese cumplido. Muy buenas tardes a todos. De verdad estoy muy contenta de estar aquí. Yo asistí al primer Congreso de Derecho Procesal del Instituto, tenía años de no asistir y ahora regresar como expositora es un verdadero honor. Agradecida con el Instituto, con el profesor Zamorano y con todas las personas que forman parte de la organización, los que no se ven, los que están detrás de toda esa estructura. Muchísimas gracias. Quiero hacer una introducción, nada más le voy a decir, nosotros tenemos aquí la diapositiva, yo las puedo ver, y tengo unos números de este tamaño que dicen cuánto tiempo me queda. Es altamente estresante. Afortunadamente, el doctor Miguel Ángel Clare hizo una introducción valiosa. Es una lástima no haber tenido el tiempo de hacer una comparación un poco entre arbitraje y la esfera judicial para poder vivir un poco más qué es el arbitraje, cómo utilizarlo, porque es imposible no comparar. Y creo que las comparaciones son buenas en la medida en la que se encuentran oportunidades siempre de mejora. Y por otro lado, el doctor Carlos Arroyo también me ayudó un poquito a hacer una introducción breve sobre lo que voy a hablar, que es la actividad probatoria en el arbitraje de inversión. Es poco tiempo, pero voy a tratar pues, de resumir
de la mejor manera posible cómo funciona la actividad probatoria. Antes debo repasar un poco el tema de los principios y en el camino también voy a ir desarrollando sobre los principios en el arbitraje que no coincida al 100% con los principios procesales que conocemos tradicionalmente. Vamos a hablar un poco sobre el contexto y la relevancia. Ya Miguel Ángel pues explicó sobre qué es el arbitraje de inversión, cuándo se da, quiénes son las partes. Me gustaría abordar un poco cuáles son estas instituciones. Creo que hemos mencionado las siglas, pero las instituciones de arbitraje son, para repasar, básicamente los centros de arbitraje o los entes autorizados que tienen licencia o idoneidad conforme a la ley de cada país para poder administrar procesos arbitrales. No todos los procesos arbitrales se administran o se ventilan en una institución de arbitraje. Existen los arbitrajes ad hoc, que pues, básicamente son los mismos árbitros quienes a veces recomiendan, fijan y ponen en ejecución algunas reglas específicas que no son las de un centro de arbitraje, sino las que las partes acuerdan o las que el tribunal arbitral decide aplicar. El arbitraje de inversión surge principalmente de tratados bilaterales o multilaterales de inversión, como ya se explicó. El Estado acuerda someterse a jurisdicción arbitral internacional en caso de disputas con inversionistas y esto normalmente pues tiene que estar en una cláusula arbitral o en un convenio de arbitraje. ¿Por qué la prueba adquiere una importancia relevante en estos casos? Porque no es la prueba común y lo que se prueba no es lo que naturalmente o comúnmente se prueba en procesos ordinarios o procesos judiciales. Aquí nos encontramos frente a expropiaciones, frente a alegaciones de tratos discriminatorios por parte del inversionista, alegaciones de corrupción o medidas regulatorias. De manera que esto tiene que estar sumamente bien acreditado para que los tribunales arbitrales puedan tomar una muy buena decisión. Y la calidad y el manejo de la prueba son elementos que inciden directamente en la justicia o en el resultado a través del laudo arbitral. Sobre los fundamentos de prueba. En materia probatoria, pues, en materia de arbitraje ocurre lo mismo, el que afirma prueba o el que alega prueba. Obviamente esto obliga al inversionista o al inversor a acreditar que cumple con las condiciones del tratado y que ha sufrido una vulneración protegida. Estamos partiendo de que esas son las evidencias principales. Si eso no está probado, para todos los efectos, no está legitimado o no acredita su legitimidad. El Estado, por su parte, entonces le corresponde sustentar cuáles son las pruebas de esa defensa, las medidas tomadas por necesidad, que a lo mejor pues, implicaron algún tipo de incumplimiento, por poner un ejemplo, seguridad nacional, razones regulatorias, entre otras. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar si no somos expertos en arbitraje de inversión o si no somos expertos en la práctica de pruebas? Existen ya varios reglamentos, algunos son de derecho blando, otros no son de derecho blando, que ya están incorporados en las reglas de esos centros de arbitraje. Y en otras ocasiones también podemos utilizar como referencia las reglas de la IBA, de la International Bar Association, no la de conflictos de intereses, que bien comentó el doctor Arrue, sino en este caso las normas o las reglas, recomendaciones sobre la práctica de pruebas, que también es una publicación de la IBA. De igual forma podemos utilizar en materia de inteligencia artificial, otras que les voy a explicar más adelante, y otras herramientas de pruebas. ¿Qué ocurre con la producción documental dentro de un arbitraje? Lo primero es el orden. Las pruebas son sumamente más ordenadas porque la cantidad de pruebas es impresionante realmente. Estamos hablando de muchísimas y muchísimas pruebas, de manera que existen reglas o prácticas, mejor dicho, en la que cada parte enumera sus pruebas con un código especial, y eso es una práctica internacional, de manera que cuando abrimos un expediente o vemos un expediente digital de arbitraje internacional, pues vemos letras y siglas y números, y a medida que nos vamos familiarizando con el arbitraje internacional, observamos que esta prueba se refiere al demandante, esta prueba se refiere al demandado, o esto tiene que ver con la demanda, contestación, demanda de reconvención, etc. Eso es un aspecto principal. ¿Qué ocurre con el intercambio de documentos? Y es el eje central del arbitraje de inversión o de casi todos los arbitrajes internacionales. Hay mucha más apertura. No existe esta conducta
que es un poco más típica de nosotros los litigantes también, de esta es mi prueba y tú no la puedes ver y yo no quiero y la voy a sacar en el último minuto y cuando yo tenga que alegar entonces yo la señalo, sino que existe casi una obligación de las partes de tener que presentar todo. Y la oportunidad que se le tiene que brindar a la contraparte precisamente es de que pueda ver esas pruebas a tiempo y tener el tiempo suficiente para contestarlas o refutarlas. Aquí es donde aparece una herramienta conocida como el Redfern Schedule. Redfern, un apellido, tiene ese nombre por un árbitro, Alan Redfern, y él fue el primero que utilizó este cuadro como guía para poder organizar el material probatorio dentro de un proceso de arbitraje internacional, en este caso hablemos del de inversión. No compartí aquí el cuadro, pero sí me gustaría un poquito especificar qué contiene el cuadro. Básicamente tiene pues la identificación de los documentos y las categorías de los documentos, categoría dependiendo del tipo de prueba que es, los describe específicamente quién los está solicitando, los motivos de la solicitud de esa prueba, las excepciones o las respuestas que la parte contraria dio a esa prueba e inclusive ya incluye cuál es la decisión que el tribunal arbitral adoptó con relación a esa prueba. ¿Por qué este cuadro es importante? Porque permite condensar, permite visibilizar con mayor facilidad cuáles son todas esas pruebas que se están presentando dentro de un proceso de arbitraje y en este caso de inversión. Eso da claridad, da eficiencia, por supuesto que facilita, mejora la justicia y se crea mucha más adaptabilidad. ¿Qué ocurre con las alegaciones de ilegalidad y flexibilidad probatoria? Las alegaciones de ilegalidad como la corrupción creo que es lo que más desafío probatorio presenta hoy por hoy en los arbitrajes de inversión. En el caso conocido como MetalTech, el tribunal denegó jurisdicción tras detectar pagos injustificados a consultores sin requerir prueba directa. Ello muestra una tendencia, si es sana o no, eso lo podemos debatir después, a admitir indicios suficientes como base para decisiones sustanciales. Algunas doctrinas proponen una carga probatoria compartida o invertida en presencia de fuertes sospechas. Esto por un lado tensiona el debido proceso, pero también responde a la dificultad estructural de probar actos ocultos que muchas veces están documentados fuera del proceso de arbitraje y que no son visibles para las partes. Aquí es donde la carga de la prueba comienza a tener como una inclinación un tanto diferente, porque también se debe ponderar cuál es la parte que tiene más facilidad de obtener esa prueba. De manera que no se trata solamente de quien alega el hecho lo tiene que probar, sino que realmente recae una responsabilidad sobre quien tiene mayor acceso a esa prueba e inmediatamente tiene la obligación de probarla. Y ocurre pues que los árbitros efectivamente pueden exigir a las partes aportar esa prueba so pena de algún tipo de condena o de inferencia negativa al momento de emitir el laudo arbitral. Estándar de prueba y rol del tribunal y las nuevas tendencias. El estándar probatorio obviamente va a variar según la gravedad del hecho. Para la mayoría de los reclamos va a bastar la preponderancia de la prueba, pero para casos de corrupción o fraude se debe exigir una evidencia más clara y convincente. Esto es algo un poco más común de lo que quisiéramos por el tipo de arbitraje de que se trata. En todos los casos el tribunal ejerce una facultad valorativa libre, aunque debe motivar sus decisiones también. En las tendencias hay mucha más digitalización de evidencias, hay plataformas electrónicas para el manejo de pruebas, hay un uso incipiente de la inteligencia artificial, pero voy a hablar un poquito de eso para dar algunas recomendaciones porque se está usando cada día más. Análisis, la inteligencia artificial permite análisis de grandes volúmenes de evidencias y herramientas visuales para representar las cronologías o las líneas de tiempo de los hechos y de las pruebas que se ven o se observan en el proceso de arbitraje. ¿Qué ocurre con el uso de la inteligencia artificial en el arbitraje de inversiones? Algunas personas que no comparten el uso de la inteligencia artificial señalan que el rol lo debe cumplir el abogado y que el abogado tiene que hacer su trabajo y que el árbitro tiene que hacer su trabajo. Eso es cierto, no creo que sea excluyente con lo otro. Otros señalan la dificultad de mantener la confidencialidad de la información. ¿Cuántos aquí
han usado o usan al menos una vez al mes inteligencia artificial? Con sinceridad, por favor. No los vamos a juzgar. Vale, perfecto. Okay, los que la utilizamos sabemos, o hemos leído o hemos escuchado de muchos casos, y puedo señalar algunos, en los que se puede, como disclose, como revelar o puede salir información que uno ingresa a una determinada herramienta o asistente de inteligencia artificial. Por ende, eso podría o violaría definitivamente la confidencialidad que se tiene que tener en el arbitraje. Eso tiene una solución. Muchas firmas de abogados, y yo creo que ya Panamá lo estamos utilizando, mantenemos aplicaciones hechas a la medida por ingenieros internos o contratados para hacer estas aplicaciones o estos asistentes que solamente utilizan información interna de la red de la oficina con escritos y casos que solamente se han manejado en la oficina, y esa información no sale de lo que yo llamaría la nube y no la pueden utilizar otras personas que entren a un asistente de inteligencia artificial que estuviéramos compartiendo entre todos como ChatGPT u otros. De manera que estos detractores que hablan de la confidencialidad, efectivamente sí se puede ofrecer una solución a eso. ¿Y qué ocurre con el uso excesivo de inteligencia artificial por parte de los árbitros o de los abogados? Yo en lo personal comparto el uso de la herramienta. Como toda herramienta hay que saber utilizarla, no convertirse en esclavo de ella y no dejar de utilizar nuestras habilidades y desarrollarlas por el hecho de que tengamos este apoyo. Actualmente los árbitros la pueden utilizar, eso no está prohibido. Lo que se requiere es que se revele que se va a utilizar inteligencia artificial, cuándo se va a utilizar y cómo se va a utilizar, y a las partes también. De manera que lo que se debe hacer es que los tribunales arbitrales y los árbitros, cuando inicia un proceso de arbitraje de inversión o de otro tipo, instruyan o soliciten a las partes que revelen cómo se sienten o si desean utilizar inteligencia artificial, cuáles van a usar, y ellas tienen la obligación de revelar todos estos detalles que yo acabo de indicar, y los árbitros también lo pueden hacer. ¿Por qué es una herramienta valiosa? Porque el caso de los árbitros es, no puedo decir que es imposible, pero es muy difícil, como lo es también para un juez o para un magistrado, digerir tanta información de un expediente, y eso hay que decirlo, es muy complicado. ¿Cómo diferencias o cómo explicas cuáles son las más importantes? ¿Qué pruebas corresponden a qué hechos? Eso es algo que la inteligencia artificial definitivamente puede ayudar, y no se está inmiscuyendo con la decisión, la valoración o la opinión del árbitro o del juez o de la autoridad. Algunas recomendaciones serían utilizar guías de uso de inteligencia artificial. Existe una que yo conozco y he utilizado, podrían haber más ya hoy por hoy, que es la guía de uso de inteligencia artificial publicada por el Centro de Arbitraje y Mediación de Silicon Valley. Para mí, hoy por hoy, es lo más completo, y los invito a que lo puedan revisar porque es una excelente herramienta para recibir recomendaciones sobre el uso de inteligencia artificial en el arbitraje específicamente. Luego tenemos las reglas de la IVA sobre práctica de pruebas en el arbitraje internacional. ¿Qué es lo que ofrecen las reglas de la IVA? Explica claramente cómo se deben solicitar los documentos, cómo se deben responder las solicitudes de esos documentos y cómo se incluyen objeciones a cada una. Se establece procedimiento para la presentación de declaraciones de testigos y su interrogatorio, que para los que no están familiarizados con esto es bastante común en este tipo de arbitrajes que los testigos, que los abogados presenten declaraciones escritas como una declaración jurada, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si hubiera un interrogatorio, se parte de que ya se conoce qué es lo que ese testigo sabe, es mucho más eficiente. De manera que las reglas de la IVA también explican cómo se puede realizar este procedimiento. Igualmente, las reglas establecen con relación a los peritos, las reglas que cubren la designación, la presentación de los informes, los interrogatorios de peritos, y también cómo se deben llevar a cabo las audiencias de pruebas, si pueden ser presenciales, virtuales y todo lo demás. De manera que, ¿qué tenemos aquí como resumen? La actividad probatoria en un arbitraje es sumamente diferente a lo que conocemos normalmente en un juicio. Y dentro de los arbitrajes, además, el arbitraje de inversión tiene una particularidad también en cuanto al tipo de pruebas que se suelen presentar, la formalidad, y no son tan formales en ese sentido, no son tan exigentes, pero deben tener alguna formalidad, algunas, en la que esas pruebas se deben presentar. Y luego entonces la participación de los árbitros y otras cosas más que también de alguna manera involucra
la actividad probatoria. El Redfern Schedule que les mencioné como una recomendación, inclusive creo que lo deben ver, creo que no solamente ayuda a arbitraje de inversión, creo que es una herramienta muy útil para poder administrar mucha información probatoria y también pues ayuda mucho a la transparencia en cuanto a que cada parte logra ver qué es lo que está en el cuadro y lo que cada parte propuso. De manera que estas son algunas de las conclusiones. La actividad no es un simple medio procesal, sino que es un aspecto fundamental en el que descansa la credibilidad y la legitimidad del laudo como decisión dentro de estos arbitrajes de inversión que son altamente complejos por las partes que están involucradas y por el tipo de inversiones de que se trata. Normalmente son casos de cientos de millones o miles de millones de dólares. La dificultad de probar actos ilícitos también es algo que exige replanteamientos doctrinales y prácticas un poco más flexibles, sin vulnerar algunos principios elementales. El uso de herramientas innovadoras de tecnología en el manejo de evidencia, de manera que deban ser integradas como unas prácticas estándar y básicamente poder analizar, y esto creo que aplica para cualquier caso, cuáles son las pruebas más adecuadas para mi caso. Y yo creo que esto lo vamos a ver en cualquier arbitraje. Así que los invito a que pues, algunos de los documentos que cité los puedan revisar. No había mucho tiempo para presentarlos y explicar en detalle, pero espero que les haya sido de muchísima utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada McPherson. Ahora procederemos con nuestro expositor internacional de esta tarde. Ha venido desde Colombia para hablarnos sobre la experiencia latinoamericana en el arbitraje de inversión. Es abogado, especialista en Derecho Civil y Common Law, con más de 18 años de experiencia en arbitraje internacional, con vasta experiencia en tanto en materia comercial como de inversiones. Ha participado en más de 100 arbitrajes representando a estados, entidades estatales y partes privadas bajo los principios de la Cámara de Comercio Internacional. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, es codirector del ESG Arbitration Subcommittee de la International Bar Association, IBA. Tiene doble titulación de las Universidades del Rosario, en Bogotá, y en Panthéon-Assas, en París, con maestría en la Universidad de Nueva York y Panthéon-Assas, con ejercicio del derecho en Colombia y Nueva York, y con aprobación del examen de la barra en Washington, D.C. y París. Con ustedes, el doctor Juan Felipe Merizalde. Muchísimas gracias por esa amable presentación, Gabriela. Dijiste muchas cosas ciertas, pero olvidaste lo más importante. Y lo más importante es que a pesar de mi acento y de la banderita que me pusieron en la presentación, la verdad es que mi esposa es, como ustedes dicen, cédula 9. Entonces, estoy muy honrado de que me inviten a este país que quiero tanto como si fuera el mío. Así que muchas gracias por la invitación al Instituto Panameño de Derecho Procesal, doctor Zamorano, queridos amigos. Les voy a hablar hoy de un tema que mis compañeros ya me dejaron la pelota rebotando en el área perfecto para poder rematar, que es, bueno, ¿y cómo le ha ido a América Latina? ¿Cómo ha sido la evolución entre esos estándares que nos explicaba Miguel Ángel? ¿Cómo le ha ido a esos árbitros que han nombrado las partes, como presentaba nuestro querido Carlos, y cómo los tribunales han aplicado las pruebas que mencionaba Lisa? Y para eso pues voy a dividir el tiempo en estos 5 puntos. Primero una breve introducción y luego veremos el panorama de la región, algunas estadísticas, hablaré del arbitraje en el sector minero, que sé que es muy importante para este país, y terminaré con algunas conclusiones. América Latina es sin duda la región que ha tenido un desarrollo jurisprudencial más importante en el arbitraje internacional, al menos en los últimos 15 o 20 años. Hoy día, 1 de cada 4 casos implican América Latina o Centroamérica, incluido México. En la última década ya hemos tenido 109 casos únicamente CIADI. Acuérdense lo que les mencionaba Miguel Ángel, también están los casos ante la Corte Permanente, pero si mira únicamente CIADI, América Latina ha tenido 109 casos. Mencionaban 25 de Panamá, me parece un número preocupantemente alto. Lo bueno es que luego nos dicen solo hemos perdido 1, entonces ya
vamos teniendo un poco de esperanza. Y les digo que el panorama de América Latina por lo general ha sido favorable. Ha sido favorable, yo les diría que un 60% de los casos han sido favorables para el Estado y el 40% en los que pierde el Estado. La condena muchas veces es muy baja comparada con lo que reclamaba el inversionista, y en los casos en que pierde el Estado, muchas veces, hay que decirlo, el Estado debía perder. Fueron casos normalmente donde hubo expropiaciones, procesos de nacionalización, cambios abruptos en la ley, y pues bueno, si estamos en un Estado social de derecho y a nivel internacional hay un sistema internacional basado en la regla de derecho, pues si el Estado no tiene razón, el Estado debe perder. Entonces, a manera de introducción, que sepan que América Latina está en el centro del ojo del huracán, por decirlo así, en temas de casos de arbitraje de inversión. Nos hablaba Miguel Ángel de que se han firmado muchos tratados y ha habido muchos casos a partir de la década de los 90, a pesar de que el CIADI entra en funcionamiento en el año 65 y que hay tratados, nos decían, anteriores. Y eso se debió a una firma, yo diría, bastante apresurada de tratados bilaterales y plurilaterales en la década de los 90 y en la década de 2000. Eso llevó a que el número de disputas en América Latina aumentara radicalmente, así como las estadísticas del CIADI pues han aumentado radicalmente. En el CIADI siempre nos dicen al final de cada año, este año fue récord, ¿no? Y siempre se ufanan de que fue el año que más casos han administrado. La realidad es que entre más comercio internacional hay, más flujo de inversión haya, pues naturalmente va a haber más casos. Y hoy día estamos viendo una proliferación de casos, no solamente en América Latina, sino también a nivel mundial. Bueno, y veamos un poco la evolución de esos casos de América Latina. Yo he decidido dividirla en tres grupos. El primer grupo son esos casos emblemáticos que surgieron de la crisis argentina del año 2000. Ustedes recordarán todo el tema del corralito financiero, la pesificación, la paridad del dólar al peso, y eso llevó a que muchos contratos de concesión perdieran totalmente su equilibrio económico y los inversionistas tuvieran que demandar a Argentina. Argentina alcanzó a tener, creo que unos 45 casos producto de esta crisis del año 2000 y 2001, que fueron decididos hacia finales de la década del año 2000, y esos casos por lo general fueron contrarios a Argentina. La realidad es que Argentina resultó condenada en una gran mayoría de los casos, a pesar de que tenía una defensa fuerte, tenía una defensa fundamentada. El resultado no fue el mejor para Argentina. Lo mismo ocurrió con Venezuela. Los procesos de nacionalización y expropiación del presidente Chávez y del chavismo llevaron a una gran cantidad de casos que, como yo les decía, naturalmente fueron decididos en contra del Estado, y el inversionista extranjero pudo recibir una compensación por una expropiación. Miguel Ángel decía algo que me gustó mucho y tiene toda la razón. Expropiar es un derecho soberano, los estados, nadie le puede prohibir a un estado expropiar. Lo que se puede prohibir es expropiar sin compensación pronta, justa y efectiva. Si vas a expropiar por utilidad pública, porque vas a hacer una carretera, por cualquier motivo legítimo, bueno, tienes que pagar el valor justo de mercado de dicha inversión. Y eso fue lo que pasó en los casos de Venezuela. Luego diría que un periodo importante también es un periodo que vino posterior y que se dio principalmente con demandas que vimos en México, Perú, Colombia, y yo metería también aquí a Chile. Son medidas que fueron tomadas ya no necesariamente por procesos de nacionalización o de expropiación pura y dura, sino medidas reglamentarias, medidas regulatorias, medidas para proteger el medio ambiente, para proteger la salud pública, y en los cuales la balanza pasó de ser un resultado negativo, como los casos argentinos y venezolanos, a un panorama mucho más positivo, en el cual la mayoría de los tribunales encontraron que las medidas de los estados fueron justificadas. Por darles un ejemplo, un caso emblemático para quienes defendemos el sistema, incluso desde la perspectiva del Estado, es el caso de Philip Morris contra Uruguay. Es un caso, como se imaginarán, en que Philip Morris demandó a Uruguay porque Uruguay pasó una ley que básicamente indicaba que el 90 o 95% de la cajetilla de cigarrillos Marlboro tenía que tener anuncios que advirtieran sobre los riesgos a la salud de fumar. ¿Y qué dijo Philip Morris? Dijo, mi propiedad intelectual, mi marca, mi sello es
una inversión protegida bajo el tratado y ustedes me están expropiando o le están quitando el valor a mi marca al no permitirme poner esos sellos. Uruguay, como ustedes se imaginarán, salió victorioso en ese caso porque el tribunal encontró que la medida fue una medida justificada, fue una medida coherente, estuvo bien motivada, no fue discriminatoria, no fue dirigida únicamente a Philip Morris, sino a todas las tabacaleras, no fue dirigida a las tabacaleras extranjeras, mientras que las nacionales sí podían hacer publicidad, no, fue una medida general y por lo tanto el tribunal encontró que la medida fue justificada. Entonces yo les digo que hoy por hoy hay una cierta mayor coherencia en las decisiones que se están tomando en el arbitraje de inversión. Los estados les está yendo mejor cuando son medidas regulatorias tomadas de forma prudente, de forma pensada, reflexionada y bien motivada. También hemos visto algo interesante que es un regreso de países que habían denunciado el convenio CIADI o que habían denunciado los tratados, que han decidido volver al sistema, y es el ejemplo de Ecuador, que denunció el convenio por allá en el año 2006 y lo volvió a ratificar hace 2 o 3 años. México, un estado que tradicionalmente no era parte del CIADI, en el año 2018 se adhirió al convenio CIADI. Bueno, y Ecuador, ya mencioné, 2021 volvió. Sin embargo, como ustedes lo han visto en la prensa o lo han visto en otras presentaciones, sigue habiendo unas ciertas críticas al sistema, en particular de gente que dice, pues, agremiaciones o grupos que dicen que el Estado ya no puede regular bajo el miedo de que lo demanden internacionalmente, teniendo la comparecencia, el honor de tener a jueces de las Cortes, por ejemplo, también se ha visto mucha crítica de gente que dice, lo mencionábamos antes, cómo estos tribunales van a entrar a decidir decisiones de la Corte más alta de un país. Y los críticos dicen, y con cierta razón, estos tribunales internacionales no pueden ser, y estoy acá citando de un laudo que es el caso AMCO, que dice, los tribunales de inversión no pueden ser un órgano supranacional de apelación de las máximas cortes latinoamericanas. Sin embargo, por fortuna, para ustedes los jueces y para nosotros los países, los tribunales que han encontrado una violación de un tratado por las actuaciones de la rama judicial han sido muy pocos y han sido en casos donde en verdad se llega a lo que la doctrina ha llamado denegación de justicia. Es decir, una arbitrariedad tan absurda, una violación tan grave del debido proceso. Les cito un ejemplo, una aplicación retroactiva de una ley posterior para una situación anterior. Bueno, en esos casos en que claramente, y me permito decirlo por la confianza que tengo con ustedes, el Ejecutivo logró llegar a corromper al judicial y a llevar al judicial a tomar decisiones contrarias al derecho internacional, bueno, el derecho internacional entró a corregir esas circunstancias. En estadísticas, como les decía, la mayoría de las disputas se basan en tratados bilaterales, ya los veíamos. América Latina sigue siendo la región con más casos, en el 2024 32% de los casos nos implicó. Bolivia, Venezuela y ahora Honduras denunciaron el convenio CIADI. Honduras ha sido el país más demandado en los últimos años, creo que alcanzan a llegar a tener 19 casos en los últimos 2 años. Eso es muy poco, eso es muchísimos casos en muy poco tiempo. Colombia pasó a ser un país que no habíamos sido demandados. Cuando yo empecé a trabajar en esto en el año 2007, yo me ufanaba de decir, es que nosotros respetamos tanto el derecho internacional que nunca nos han demandado. Pues bueno, en el 2020 fuimos con España y con Venezuela el país que más demandaron ese año. Entonces hay que ver que la balanza a veces va de un lado para otro. Por fortuna a Colombia le ha ido muy bien, tenemos una tasa de éxito, creo que es del 99.3%, cuando uno divide montos demandados versus condenas. Solo nos han condenado en 2 casos, en uno el tribunal dijo hubo incumplimiento del tratado pero no hay daños, no probaron el daño, lisa, tema probatorio. En el otro dijeron, bueno, le dieron al inversionista 18 millones de 565 que reclamaba. Ustedes tienen en la filmina también los estados que son parte del CIADI y van a ver es manifiestamente toda la región con un ausente sorprendente. ¿Alguien ve el interesante país de América que no está en la lista? Brasil.
Brasil es un caso interesantísimo. Brasil ha firmado tratados bilaterales pero nunca los ha ratificado, y Brasil es el único país pues, que no ha entrado a esta conversación. El arbitraje minero, que es un tema que me pidieron que tratara, es sin duda uno de los sectores con más disputas. No alcanzo a ver también la filmina, pero me parece que Oil, Gas and Mining ya corresponden al 25% de los casos que se llevan en el CIADI, con lo cual ustedes se imaginarán que este sector sin duda es donde más disputas se producen. Y hoy día hay una mayor tendencia a llevar estas disputas al arbitraje en la medida en que, por ejemplo, hay nuevos estándares internacionales de protección al medio ambiente, a responsabilidad social de las empresas y a buena gobernanza, o lo que llaman internacionalmente los estándares de ESG. Y es que las empresas mineras, ellas mismas quieren que disputas que tienen que ver con violaciones de estos estándares se lleven en un arbitraje internacional en vez de que sean decididas, por ejemplo, por jueces o por las mismas empresas. Yo tuve el privilegio de representar a la República del Ecuador en los dos casos en los que el Ecuador presentó demandas reconvencionales por daño medioambiental contra las empresas petroleras, y para sorpresa nuestra, las empresas petroleras, como decía, creo que eras tú antes, el tratado no preveía las demandas reconvencionales, pero la empresa dijo, ¿sabes qué? Aceptamos, debatámoslo. ¿Por qué? Porque queremos que un tribunal que creemos que es justo decida si hubo daño medioambiental o no, y ambos tribunales encontraron que hubo daños ambientales al Amazonas y condenaron a las empresas petroleras. Entonces hoy día estamos viendo esa tendencia. También hemos visto una evolución en los casos. Yo les decía que el péndulo pasa al principio a haber sido muy contrario al Estado, contrario al Estado, y ahora ser un poco más amable con el Estado. Y lo vemos en estos 4 casos que yo les menciono. El caso Quiborax contra Bolivia es un caso en el que Bolivia expropió o revocó las licencias mineras de 11 concesiones para explotar un mineral que se llama ulexita. Yo no sabía que existía la ulexita hasta que estudié este caso. Parece que es un mineral muy valioso y muy importante, parecido al litio. En ese caso, Bolivia expropió las concesiones argumentando que la empresa maltrataba a los trabajadores locales, no les daba ni siquiera botas y guantes, había contaminación, y el tribunal no tuvo en cuenta esa defensa por parte de Bolivia. En Gold Reserve contra Venezuela, Venezuela invocó los daños socioambientales que estaba causando la empresa, y el tribunal, si bien decidió discutir cuáles eran esos daños, no llegó a tenerlos en cuenta en su laudo. En Copper Mesa y en Bear Creek y en South American Silver contra Bolivia, ya el péndulo se fue hacia el otro lado. En Copper Mesa, el tribunal tuvo en cuenta, a pesar de que hubo una expropiación, tuvo en cuenta la conducta que tuvo la empresa para maltratar a las personas locales que vivían cerca a la mina, y lo tuvo en cuenta para una perspectiva muy interesante, los que nos gusta del derecho civil, que es la concurrencia de culpas. Y dijo, hubo culpa compartida y por lo tanto redujo en un porcentaje la condena del Ecuador. Y en el caso Bear Creek y South American Silver, yo representé a Bolivia en South American Silver, el tribunal fue más allá. Y el tribunal observó que si bien, a pesar de que hubo expropiación y había que pagar indemnización por haberle quitado la mina a la empresa South American Silver, el tribunal observó que la relación social que tenía SAS con las empresas, con las comunarias, las comunidades indígenas, era tan negativa, era tan adversa. Ustedes piensan, eran 25 comunarios que vivían cerca en la zona de influencia de la mina. Ellos 25 se opusieron, se amarraban en las máquinas, luchaban con piedras y con palos y con todo contra la empresa, y llegaron a marchar a La Paz, y en el camino se les fueron juntando otras comunidades indígenas hasta el punto que de 25 que arrancaron llegaron 5.000 a La Paz, y trataron de tomarse por la fuerza el Palacio de Gobierno, obligando al presidente Morales a terminar las concesiones mineras. En ese caso, lo que hizo el tribunal fue observar que tenía que dar una indemnización, pero limitó la indemnización a lo que se llaman las inversiones realizadas, sunk costs. Para un civilista diríamos, perdón el símil, parecido al daño emergente, lo que tuvo que gastar el inversionista para empezar el proyecto. Pero cuando fue a reclamar lo demás, llamémoslo el lucro cesante, el tribunal dijo, tu mina no habría llegado adelante porque tú tenías ya una pésima relación con
las comunidades locales. Y en ese caso reclamaban, creo que cerca de $500 millones y solamente les dieron 12, los 12 millones que se habían gastado. Entonces vean ustedes cómo de Kiborax a SAS o a Bear Creek hay una evolución en que los tribunales hoy día son mucho más sensibles a los temas sociales y medioambientales. Y debo hablar, por aquí tenía una filmina en la que aparecía una foto de algo que es muy importante para nosotros en nuestro país, que es el páramo de Santurbán. Los casos mineros colombianos, los casos Ecooro, Red Eagle y Galway, en los que el Estado tuvo un cambio abrupto en la legislación. El cambio fue permitir al principio la explotación minera en una zona alta de la montaña que se llaman páramos, y luego, por una decisión de la Corte Constitucional máxima, acuérdense, máxima Corte colombiana, la Corte dijo no se puede explotar ahí. ¿Por qué? Por los daños medioambientales que eso causa. Nos llevaron a tribunales. ¿Por qué? Por actuaciones de la rama judicial. Y como les decía, los tribunales fueron deferentes con el Estado y observaron sobre todo que los tratados preveían unas excepciones para medidas medioambientales y que en este caso las medidas medioambientales, al igual que en Philip Morris contra Uruguay, para temas de salud, fueron tomadas de manera estudiada, de manera razonada y de manera muy bien motivada. Entonces, en mi minuto y medio, para concluir, el sistema es un sistema que ha avanzado, es un sistema que ha mejorado. Hoy día a los estados les va mejor, aunque tristemente hoy día son más las demandas contra los estados. Algo que es muy importante y que la gente no observa es que casi siempre vemos cuando somos demandados, pero no cuando somos demandantes. Y yo no sé cómo es el caso en Panamá, pero yo les digo en Colombia, sí, hemos recibido más de 20 demandas, pero hay por lo menos 8 demandas de inversionistas colombianos que han invertido en otros países de la región, países que han tenido cambios políticos muy abruptos y que han encontrado como único solsticio para estos cambios abruptos políticos los arbitrajes de inversión. Entonces también pensemos en los inversionistas de nuestros países cuando criticamos o defendemos al sistema. La ponencia que presenté por escrito tiene algunas recomendaciones, algunas consideraciones jurídicas. Yo creo que mis colegas ya han dado algunas de ellas muy buenas. Para mí muy importante siempre recordar la importancia de nombrar un muy buen árbitro, como decía Carlos, contratar abogados tempranamente. Yo he visto muchos estados que se demoran en contratar abogados, que creen que si de pronto demoramos el tema, se resuelve el caso, lo negociamos antes, y muchas veces en esos 6 meses de cooling off period, los abogados habrían podido ayudar a alcanzar una decisión y habrían podido evitarnos del problema. O por ejemplo, habríamos podido nombrar un árbitro mejor si hubiéramos tenido abogados externos. Importantísimo asignar recursos suficientes, es un sistema caro, pero recuerden, cuando el Estado gana, normalmente hay una condena en costas, y esa condena en costas implica que el Estado puede recuperar el dinero que se gastó a través de una condena contra el inversionista. Y obviamente muy importante, coordinar eficazmente con entidades públicas, de ahí la importancia de instituciones como el MEF, entrenar a nuestros servidores públicos. Tenemos que saber que cualquier actuación u omisión de cualquier servidor público, de cualquier orden, puede vincular la responsabilidad internacional del Estado. En el panel anterior dijeron algo como los hechos es lo que crea el derecho. Bueno, esto es responsabilidad delictual en el sentido de son hechos internacionales, no son solo contratos. Aquí hay responsabilidad extracontractual a nivel internacional del Estado, de ahí la importancia que nuestros funcionarios estén bien entrenados. Y finalmente, pues, agradecerles por su atención y quedar a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Merizalde. Y esta tarde vamos a cerrar con la intervención de nuestro vicepresidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, profesor catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Panamá, abogado y árbitro en diversos centros de arbitraje de la República de Panamá. Es doctor en Derecho Privado con énfasis en Derecho Internacional Privado, especialista en Derecho Internacional Público y Privado y en Docencia Superior. Socio fundador de la firma de abogados Aparicio, Alba y Asociados, preside la Asociación de Derecho Internacional y Derecho Comparado de Panamá, miembro activo de la Asociación Americana de Juristas y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal,
Ha publicado diversos libros y artículos jurídicos en su especialidad. Hoy nos comparte el tema el arbitraje comercial y sus implicaciones en procesos internacionales de los estados. Con ustedes, el doctor Raúl Aparicio Alba. Muy buenas tardes a los distinguidos miembros de la mesa principal que me acompañan y me precedieron en el uso de la palabra, a todos ustedes, abogados, abogadas, jóvenes estudiantes. No sé si es un beneficio o un castigo haber quedado de último después de tan excelentes exposiciones y me obliga a tener un estándar o a tratar de tener un estándar que esté al nivel de las exposiciones que hemos tenido hasta ahora. Hoy preguntaba a una de las panelistas si había usado inteligencia artificial. Por vez primera intenté hacerlo hoy para hacer una pregunta sobre el tema concreto que nos ocupa y no me ayudó porque las respuestas que me daba yo no las compartía, así que no las pude utilizar. Tengo que aprender un poco de la herramienta. Bien, todos los panelistas han hablado del arbitraje de inversión y me toca ahora a mí entrar a otro tipo de arbitraje, como bien mencionó y clasificó Miguel Ángel Clar. Hay otros tipos de arbitraje y hablamos del arbitraje comercial, nacional e internacional. Por lo tanto, como esto va de la mano el uno al otro, pues no voy a hacer diferencia mayor entre uno y otro. Lo importante es indicar acá, básico, que el arbitraje es un proceso heterocompositivo donde las partes de una relación jurídica deciden de común acuerdo y en ejercicio de la autonomía de la libertad someter su controversia y la decisión de sus controversias a un tribunal arbitral ajeno a la jurisdicción ordinaria, es decir, fuera del monopolio de la justicia estatal, para que resuelva con una resolución que tiene el mismo carácter de cosa juzgada. ¿Por qué el Estado, que también participa de este tipo de arbitraje, ha decidido desvestirse, desnudarse o despojarse de su condición soberana, es decir, de ese poder absoluto omnipotente dentro de su jurisdicción? Y aquí las razones o los factores que pueden determinar, a mi juicio, son de dos tipos. Una de carácter político y otra de carácter económico. Desde el punto de vista político, pues al Estado, como parte de un conglomerado internacional, con deberes que cumplir con una sociedad y una población, pues necesita estar en armonía, en convivencia con el resto de los estados que integran el mundo. Y como hoy día con este sistema de la globalización, cada vez se hace más frecuente que comerciantes extranjeros acudan a nuestro territorio a hacer negocios o realicen negocios con operadores comerciales nacionales, incluido el propio Estado, pues obviamente pareciera saludable que el Estado abriese sus puertas a participar de ese arbitraje comercial como un sujeto más. Casi en las mismas condiciones de igualdad, y vean que digo casi, porque en teoría debe ser así, pero tiene sus contrariedades en algún momento. Y la otra de carácter comercial, porque eventualmente una de las principales cosas que nos preguntan los inversionistas cuando vienen a nuestro país, o los comerciantes con interés de invertir en este país o hacer negocios, es cómo está su sistema de justicia, existe aquí la justicia arbitral, cómo funciona, cómo opera. Entonces parece saludable para el Estado también abrir sus puertas para atraer comercio, para atraer negocios, en el sentido de facilitar este medio alterno de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque los comerciantes ven con buenos ojos, sobre todo los comerciantes extranjeros que no están al día a día en el Estado y que no tienen relación con mucha frecuencia en el Estado, ven con buenos ojos que sus controversias, sobre todo cuando interviene el Estado,
sean resueltos por un tribunal privado, ajeno al poder estatal, porque ven en él mayores garantías de neutralidad e imparcialidad. Y en virtud de esto, pues el Estado, como autoridad soberana, decide someter también sus controversias a la solución de este tribunal arbitral. Pero quiero antes, se me pidió que hablara sobre las complicaciones o implicaciones que puede tener este arbitraje a nivel internacional, pero antes creo importante saber y conocer el tema de la legitimidad del Estado para participar en el arbitraje comercial internacional. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando del consentimiento del Estado. ¿Cómo se exterioriza ese consentimiento del Estado? ¿Y qué trascendencia esto puede tener en la obligatoriedad o no de las cláusulas arbitrales que asuma el Estado? Entonces, este es un tema que regula normalmente el derecho interno constitucional de los Estados, pues no me voy a referir a todos los Estados, pero hoy día hay una tendencia que casi más o menos es uniforme. En el caso nuestro panameño, a partir de la reforma del 2004, pues tuvimos un cambio importante en esta materia arbitral. Y en el caso de Panamá, la intervención del Estado en el arbitraje comercial internacional viene determinado por la propia Constitución. Es decir, la Constitución nuestra establece los diversos escenarios en que el Estado puede participar en un arbitraje con legitimidad jurídica y que es reforzado también por las leyes internas nacionales de arbitraje y de contratación pública. La Constitución en el artículo 200, numeral 4, establece 3 escenarios fundamentales en que el Estado puede participar con capacidad legal en un arbitraje comercial internacional. El primer escenario es el arbitraje en asuntos excepcionales. Aquí, el numeral 4 del artículo 200 de la Constitución Nacional faculta al presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Gabinete y el concepto favorable del Procurador de la Nación, pactar, someter cualquier litigio que tenga a la decisión de un tribunal arbitral. Significa que el consentimiento del Estado en este caso, cuando ya hay un litigio y que no hay una cláusula arbitral per se o un convenio arbitral, requiere de la concurrencia para que este consentimiento sea válido e incuestionable de 3 identidades o entidades distintas: el presidente de la República, el Consejo de Gabinete y el Procurador General de Nación. Pero este mismo artículo 204 de la Constitución Nacional, en este mismo numeral, también consagra el arbitraje de Estado a Estado y el arbitraje del Estado con particulares o empresas particulares a nivel de arbitraje comercial nacional e internacional. Porque este mismo artículo establece que el Estado puede someter válidamente sus diferendos derivados de cualquier relación contractual cuando firme una cláusula arbitral o un convenio arbitral. En este caso se parte de la premisa de la validez de la cláusula porque la norma constitucional así lo autoriza. E igualmente el Estado puede pactar e ir a arbitraje con una empresa particular y también está convenido que si pacta la cláusula arbitral o el convenio arbitral, este convenio tendrá eficacia automática. Es decir, en estos 3 escenarios el Estado puede participar. Ahora, ¿quién es el Estado? Bueno, el Estado es el gobierno central, las instituciones públicas, entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, empresas mixtas,
o de capital mixto, y cualquier empresa privada que ejerza funciones públicas por delegación o por mandato de ley. Y todos estos están facultados para comprometer la voluntad del Estado en un arbitraje. Curiosamente, en estos casos no se requiere la aprobación por mandato constitucional del Consejo de Gabinete ni la intervención del Procurador General de la Nación. Entonces, el Estado puede participar de este arbitraje. En teoría, en las mismas condiciones que participa el sujeto privado. Y esto ocurre a partir de que el Estado se involucra a través de sus distintas manifestaciones de poder en actividades de carácter comercial, financiero, económico, de manera que cuando el Estado celebra un contrato con una empresa particular, nacional o extranjera, puede en esos contratos perfectamente pactar una cláusula arbitral para someter la controversia que surja de ese acuerdo arbitral a la decisión de un tribunal arbitral. Con lo tanto, aquí el Estado tiene esa legitimidad para actuar. Puesto esto en el contexto, ahora entro a ver, bueno, ¿cuáles son las implicaciones que puede tener la participación del Estado en un arbitraje comercial internacional? El arbitraje será internacional cuando las partes tengan domicilio en estados diferentes, es decir, una empresa, una institución pública panameña que celebre un acuerdo o un contrato de provisión de bienes y servicios o la ejecución de una obra, pues ya el carácter internacional deviene de esa ubicación geográfica de esa parte que no está situado en nuestro territorio, no tiene domicilio acá, o cuando el contrato de que se trate en la relación jurídica tenga contacto con otros estados o tenga una incidencia en su ejecución en el territorio de otros estados. Y aquí ya hablamos de un arbitraje comercial internacional para diferenciarlo del arbitraje comercial donde todos los factores, Estado y particular, se sitúan dentro del territorio del Estado. Las implicaciones que puede tener este arbitraje puede ser muy disímil desde el punto de vista que se mire la cuestión. Pero miremoslo desde el punto de vista del particular que participa con el Estado. ¿Qué implicaciones me puede traer esto? Bueno, no es lo mismo tal vez pelear con un particular que normalmente está a mi propio nivel, que no está investido del poder del Estado, que pelear con el Estado, que en ocasiones se quita y se pone el sombrero de soberano o el sombrero de un sujeto particular. En el arbitraje, el Estado debe participar en condiciones de igualdad con el particular o con la empresa particular. Es decir, tener los mismos derechos en el debate jurídico, en el tema probatorio que ha sido desarrollado acá, pero para inversión, pues tener la misma participación que el Estado en ese rol. Y hasta aquí no hay problema. El problema podría presentarse, por ejemplo, cuando en la escogencia del derecho aplicable, que ya hay un consenso, el Estado, por razón de su vinculación con la actividad pública, traiga al escenario la discusión de la aplicación de normas o reglas de carácter administrativo, por ejemplo, un contrato derivado de una licitación pública. La cláusula arbitral para ir a un arbitraje comercial internacional nos obliga a ir en un plano de igualdad, pero nada impide que el Estado en el debate jurídico traiga a discusión un tema de carácter público por razón del origen de la contratación. Y aquí ponemos a los árbitros a inmiscuirse en el derecho interno del Estado, que no debería ser el derecho llamado a gobernar esa relación jurídica, aunque las partes son libres de escoger el derecho que mejor estimen para gobernar el arbitraje, me refiero al tema de fondo y también el tema de la ley arbitral. Pero estas cosas pueden surgir.
Pero tal vez, por razón del tiempo que me queda, la parte, digamos, más interesante de esta implicación es qué pasa cuando el comerciante, persona natural o jurídica extranjera, que tiene un arbitraje de carácter internacional en una sede fuera del territorio de la República de Panamá, vence al Estado. ¿Cómo ha de reconocerse la eficacia jurídica de ese laudo arbitral proferido con el Estado? Y luego lo más grave, ¿cómo ejecutar el resultado de ese laudo contra el Estado si le agregamos la complicación de que hay resistencia al cumplimiento? Entonces, esto no es fácil porque allí el concepto de igualdad y esa renuncia a la soberanía jurisdiccional o a la jurisdicción inmunitoria pudiera desaparecer. Es decir, el Estado puede sacar su arma de Estado soberano, tanto en el ejercicio del control del laudo para su eficacia en territorio nacional, porque quien controla la eficacia o la aceptación de la eficacia del laudo en territorio nacional es un órgano del Estado, el órgano judicial a través de la Sala Cuarta de Negocios Generales. Y aquí el Estado puede ejercer su poder jurisdiccional sobre el tema de la viabilidad o no del objeto del arbitraje. Es decir, cuestionar ahora, después que ya firmé una cláusula arbitral, que fui al arbitraje y que resulté ser vencido, resulta ahora que quiero decir que el tema objeto del arbitraje, por ejemplo, una de las tantas cosas, no era susceptible de arbitramiento, o que la autoridad administrativa que se comprometió en la cláusula arbitral, de repente no era competente o no tenía las capacidades para obligarse en función del derecho interno del Estado. Y aquí esto complica la cuestión para el particular. Y qué no decir con el tema de la ejecución. Busqué también en inteligencia artificial si había un caso de una ejecución forzada contra el Estado y no me salió ninguna. Sin embargo, pude ver a través de ella, y vale la herramienta, un caso contra Argentina, donde un juez circuital panameño, ante una condena contra el Estado argentino, emitió una ejecución contra el Estado argentino en derecho panameño y giró las órdenes de embargo contra el Estado argentino ante un banco para que con recursos existentes en ese banco del Estado argentino pagase la obligación. Bueno, el caso finalmente terminó en una transacción porque el Estado argentino compareció y celebró una transacción con el demandante. Por lo tanto, el tema no llegó a definirse porque aquí surge el problema de si la renuncia a la jurisdicción inmunitoria que hace el Estado cuando firma una cláusula arbitral alcanza también a la renuncia a esa jurisdicción de ejecución forzada de la obligación. Y esto también importa si yo pretendo la ejecución del Estado, no solo dentro de mi territorio o dentro del territorio del Estado, sino ante jurisdicciones extranjeras. Y allá habría que ver cómo concibe el Estado extranjero una solicitud de ejecución contra un Estado que goza de una inmunidad jurisdiccional especial respecto de sí mismo como autoridad estatal y respecto de sus bienes. En el caso de Panamá, ejecutar una sentencia contra el Estado, bueno, hay todo un procedimiento y quedamos a merced de que las autoridades en algún momento
incluso establecen plazos y procedimientos, se digne en meter esto al presupuesto del Estado o eventualmente que el Banco Nacional, después de agotar una serie de pasos, casi 3 años después, decida pagarme la obligación. Bien, se me está acabando el tiempo. Quiero cerrar simple y llanamente con una frase que me parece ideal para todos nosotros que somos abogados, creyentes en la justicia. Respetar la justicia es un deber de los hombres y mujeres dignas, aun cuando eso implique sobrepasar las imperfecciones de la ley. José Ingeniero, muchas gracias.